Saludos, bienvenidas y bienvenidos a su canal Sinvergüenza 2.0. Hoy no podemos estar más orgullosos y más felices con la presencia de Glenda Umaña. No solo porque la figura que ella es, que representa y que engalana el canal, eso está claro, no me voy a engañar con eso, pero por su aporte, por su espontaneidad, su dulzura, su inteligencia. La belleza de ella no es solo física, créanme. Una gran persona, una gran mujer que ha sabido representar a todos los latinos de manera brillante por muchísimos años. Hoy en día está con sus empresas, con sus proyectos personales, a los que nosotros esperamos ayudar desde acá también y colaborar con ella, como ella lo hizo en esta ocasión, y con la disposición que tiene para regresar y para seguir trabajando y ayudarnos. El canal sigue subiendo, tiene ya 800 suscriptores prácticamente, vamos a llegar pronto a las 4000 horas y eso simplemente nos va a dar mayor presencia en YouTube para seguir creciendo y llegarle a todas partes y llegar a todas partes. Bueno, ya ustedes lo ven. Todos los fines de semana estamos mejorando un poco, estamos suscribiendo gente. No puedo estar más contento y más feliz, y Carolina, a quien, bueno, le dedico todo este agradecimiento porque ella trabaja 24 horas al día por este canal y se lo agradezco muchísimo. Es la mejor persona que me puede haber conseguido como socia. Los quiero mucho, gracias por estar ahí. No se olviden de suscribirse, de darle like y de mandárselo a todo el mundo. Nos vemos. Y estamos grabando hoy con Glenda Umaña. Gracias, querida, por venir. Estamos felices, contentos y agradecidos que estés aquí. ¿Cómo estás? Hola Carolina y Alberto, la verdad que estoy muy emocionada por varias razones, principalmente porque yo amo a los venezolanos. Siempre me he llevado muy bien con los venezolanos, me encanta y me encanta esta iniciativa que han tenido ustedes, sobre todo tan humana, inspirada también en la historia de cada uno de ustedes dos. Y yo sé que pronto, porque de una vez hacemos lo que llamamos en la jerga de televisión y periodística y digital un teaser, ¿verdad? Entonces, yo sé que pronto, Alberto, ya Caro contó su historia y Alberto, la historia tuya es sumamente conmovedora de reinvención y cómo llegaste acá a tener toda esta cantidad de seguidores, pero sobre todo el impacto que están teniendo ustedes los dos en la vida de tantas personas. Así que los felicito, me siento súper agradecida, contenta, emocionadísima. Yo vivo en Atlanta, aquí estoy hace 27 años, desde que me vine, yo soy de Costa Rica, somos de Costa Rica, me vine con mi esposo y mis dos hijos, en ese momento eran preadolescentes, nos vinimos para Estados Unidos cuando comenzó y se lanzó el primer canal de noticias en español 24 horas, CNN en español. Quizá algunos de ustedes que están con nosotros recuerdan, otros tal vez no habían nacido, ¿verdad? Hace 29 Muchos. años. Sí, entonces, pues muy contenta. Más felices estamos nosotros y sabemos que el aporte contigo va a ser muy bueno. Hemos ayudado mucho más gente de lo que nadie se imagina. Tenemos 800 seguidores, estamos creciendo día a día, pero hemos tenido un feedback tremendo. A mí me ha parado literalmente gente en la calle a darme las gracias. Sé que a Carolina, que no tanta gente se le acerca, sino que lo hacen a través de mi persona y me dicen, mándale a Carolina un beso, que es la más valiente y la más linda y tal. Todas esas cosas ha ayudado a mucha gente que quiere venir y no se ha atrevido todavía, pero hay gente que no se imaginaba que podía venir y ya ha venido a trabajar sus cosas y a exponerle al mundo. Claro, y estoy segurísima que muchos de ustedes que están con nosotros, porque lo que acabas de decir es tan valioso, Alberto. Yo como periodista, por ejemplo, yo también soy ahora conferencista, de esto vamos a hablar en un ratito, speaker, y cuando estoy hablando a veces con muchas personas que están enfrente mío, yo en el escenario,
yo les digo, ay, cuánto quisiera más bien al revés, saber la historia de cada uno, porque todos tenemos historias que contar, tenemos una trayectoria, tenemos experiencias que quizá para nosotros es algo natural porque tenemos esa facilidad, pero tenemos esa capacidad de apoyar a otras personas a través de esto, de los consejos, de quizá nuestros talentos, ¿verdad? Que otros tienen, unos tenemos unos talentos, otros. Entonces, es ese compartir y bueno, yo me parece que no podemos dejar pasar ese llamado de ustedes, de a los que están con nosotros, que sientan esa espinita de que yo algún día quiero contar lo que a mí me pasó. Yo algún día quiero compartir o quiero revelar algo. Pues esta es la oportunidad, ¿no? Con ustedes. Por supuesto. Hoy vamos a empezar por ti. Hoy vamos a indagar. Yo Carolina tenía una pregunta para ti. Dale, Caro. Yo quería hacerte unas preguntitas, ¿no? Yo insisto otra vez con el tema, por supuesto, por ser mujer, con el tema de mujer, lógicamente. Y te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta para empezar, para dar contexto a la pregunta. Cuando tú empezaste en CNN, creo que tiene como dos partes esta pregunta. ¿Qué edad tenías? ¿Y cuáles fueron los retos como mujer? O sea, ¿cómo entraste a CNN? ¿Cómo fuiste escogida para este grupo? ¿Y cuáles fueron los retos que a tu edad con los que te enfrentaste por ser mujer? Yo creo que esa pregunta es muy importante, pero va a unos años antes, al inicio de mi carrera, porque yo vengo de una familia con dos tipos de mensaje, o varios, pero principalmente. Es decir, mi mamá, yo soy la mayor de 7 hermanos, crecí en Costa Rica, y mi mamá, una mujer de hogar, que sin embargo siempre nos enseñó a luchar, a no darnos por vencidos, a ser persistentes. Y yo sé que a ella le hubiera gustado cuando yo tuve la oportunidad de llevar a mi hija a la universidad acá en Florida, la Florida University en Tallahassee. Recuerdo que yo estaba tan feliz y tan orgullosa y yo me puse a meditar, ¿cómo llegamos acá? Y me puse a pensar que todo empezó por un sueño de mi mamá, porque yo sé que ella le hubiera gustado ser Ana Laura, o le hubiera gustado poder tener esa oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Y fue ella la que en una ocasión en Costa Rica que salió un anuncio para unas becas para periodistas centroamericanos, ella me lo recortó y me lo llevó. En ese momento yo ya estaba casada y tenía 2 hijos pequeños y yo había visto el anuncio, pero he dicho, ¿cómo voy a hacer? Era justamente para irse a Miami a estudiar una maestría. Digo, no, jamás, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a dejar mis niños, no? Pero bueno, ya yo ahí, ese era un mensaje de mi mamá, el mensaje de mi papá, y mi mamá decía, estudien algo por si acaso, nos decía cuando estábamos en secundaria y todo, por si acaso, ¿verdad? Ese era como el mensaje. Y mi papá, pues me enteré hace poquito, vean qué interesante esto, que él, cuando yo expresé mi deseo de estudiar periodismo, me contó que él sufrió una gran decepción, pero nunca me lo dijo, hasta ahora. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una familia que, bueno, él es dentista, mi abuelito era ginecólogo, los tíos farmacéuticos, etcétera. Entonces era como que traían eso en la vena de la medicina, cosa que yo, nada. Y por otro lado, entonces él soñaba o que yo me fuera por ahí o por algo relacionado con la administración pública, ¿no? Algo relacionado con la política, con el estar tal vez en una posición del gobierno, etcétera. Y yo ni por aquí. Pero vean qué importante que él me dejó libre. Ellos nunca dijeron, ¿por qué vas a estudiar esto? ¿No? Y yo sí sentí desde joven que esa era mi pasión. Todavía amo el periodismo, ¿no? Entonces, ahí esa formación es importante. Contestando a tu pregunta, Caro, yo comencé en Costa Rica a trabajar allá y no me van a creer que yo sufrí mucho machismo. Y fue años después que yo digerí y analicé y reflexioné sobre lo que a mí me había pasado. Por ejemplo, si yo estaba presentando junto con un compañero periodista, las entrevistas las hacía el hombre, nada más.
y ellos hasta ponían las manos así y yo como en una esquina, ¿no? Yo no me sentía cómoda, sentía que algo estaba mal, pero tal vez en mi ingenuidad, en esa falta de tener una mentoría quizá, yo no lo expresaba, simplemente yo decía, bueno, ellos son los que quieren exhibirse, confundía la humildad con la realización y los derechos, ¿no? Ahora, hoy en día, ¿qué le diría a esa Glenda? Yo le diría a Glenda, no es necesario pelearse, es simplemente conversar y decir, bueno, vamos a hacer, dividámonos lo de las entrevistas, ¿cómo vamos a hacer? Un día tú, otro día yo, punto, ¿no? Es lo que es parte de las herramientas que damos en nuestras conferencias, porque todavía hoy en día me he encontrado con mujeres periodistas que están en un set, en un canal de televisión en Latinoamérica, que les están viviendo lo que yo estaba viviendo hace años, ¿no? Lo que yo viví. Perdona que te interrumpa. Sí. Es un problema de empoderamiento en cuestión de la mujer. Claro, Okay. claro. Y ahí, y también los hombres, esa falta tal vez de conocimiento también, de sensibilidad y simplemente de formación machista, punto. Pero si yo hubiera expresado de una manera coercitiva, no se trata de los derechos de las mujeres, vengo a pelear, no, así, prácticos, mira, ¿cómo vamos a manejar esto? Cosa que nunca me pasó en CNN, bueno, en ese sentido, pasaron otras cosas, que también me faltó empoderamiento, pero eso lo fui descubriendo luego, al salir. No, entonces, a veces uno es tímido en ese sentido, ¿verdad? Las mujeres a veces no hablamos, no nos sentimos, como decís, Carolina, empoderadas, y es porque quizá necesitamos también esa mentoría. Y en este momento quiero hacer hincapié ahí, porque no solamente necesitamos una mentoría, sino quizá muchos de ustedes, muchos y muchas, pueden ser mentores y no se dan cuenta todo lo que está pasando alrededor. Entonces, antenitas, ¿verdad? ¿Quién tiene ese potencial y no se atreve a hablar? Esta chica con la que me reuní hace 6 meses, que me pidió, me buscó, que quería hablar conmigo, yo no la conocía, pero la conozco de la televisión, ella tiene un programa buenísimo en un canal en Costa Rica, por cierto, y me pidió reunirse y resulta que me empezó a confesar todo lo que le está pasando, ¿verdad? Cómo ella es minimizada, cómo ella es su jefe hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, y le di una serie de herramientas y técnicas, pero ojo que lo que acabo de decir, mi jefe hombre, es que no es solo se trata de eso, porque a veces falta muchísimo apoyo de mujer a mujer, de mujeres a mujeres, y no somos conscientes de eso. Tenemos que tender esos puentes y darle oportunidad sin sentir esos celos o esa envidia, tal vez a veces inconscientemente, de que esta que ve a ver qué hace o que esta yo no le doy la oportunidad. O en esos mismos escenarios de televisión he visto otras que les ha pasado lo mismo, fueron donde sus jefas a hablar y no hicieron nada. Mujeres. Pero te voy a decir una cosa, yo, y no me voy a, no, por supuesto, en este momento estamos hablando de ti y toda esta cuestión, pero No, hablando personalmente, bueno, pero hablando personalmente, Alberto lo sabe, que capaz una de las críticas que yo más he tenido cuando yo revelé, expuse mi problemática, mi trauma, fueron de mujeres. Y yo siempre he dicho que las mujeres nos tenemos que apoyar, porque las mujeres, aunque no estés de acuerdo, pero nada más por ser mujer, tú tienes que sentir el apoyo de otras mujeres. Y resulta ser, como mencionas tú, los celos, tú sabes, las envidias, no sé qué. ¿Sabes qué? Bueno, pero ya eso es un problema de ser humano, de ego, de una cantidad de cosas, ¿no? Es inmadurez Yo tengo un lema. Mira, yo les voy a contar algo. Eso que ustedes dicen, a veces dicen, si yo supiera ahora los 60 y tantos años lo que yo sabía, lo que sé ahorita y lo hubiera utilizado cuando... Eso no existe. Recuérdense que a nosotros no nos enseñan nada. Muchas veces nos casamos, no sabemos lo que es un matrimonio. Vamos a ser padres, no sabemos lo que es criar un hijo en muchos sentidos de la palabra. Entonces, obviamente le pasó a Glenda, que no sabía, que si se hubiera sentado con la cabeza fría, hubiera esperado, hecho una pausa, espera 2 días y habla con él, pues tal. Lo mismo me hubiera pasado con mis hijos.
que a lo mejor les dije algo incorrecto, pero es que yo no sabía. Financieramente ni les cuento, ese es el peor de todo. No estamos preparados para el mundo financiero. Tenemos que ganar y tenemos que trabajar y tenemos que hacer las cosas pero no estamos preparados. Entonces, es un buen momento para que ustedes expongan eso y que yo diga lo que yo siento que se debe hacer. Hay que aprender un poco más allá de lo que es el libro o la universidad. Hay que aprender a pensar, a pausar, a enseñarle a nuestro entorno las cosas que no les va a ser fácil porque el mundo no es fácil. A las mujeres, mira, Glenda, yo te agradezco mucho el comentario donde no es lo que yo quiera y punto, sino que o sea, tú tenías que desarrollar una manera de hablarlo, porque sí, que eso es fundamental en todos los sentidos de la vida. A veces empezamos a gritar o nos molestamos y tal, y resulta que si callamos, pausamos, hablamos, logramos todo. Eso es lo que yo quería decir. Claro, no, tienes toda la razón. Yo creo que esas observaciones son tan importantes, pero muchas veces, y eso yo a nadie se lo exteriorizaba, me explico. Entonces, qué importante es, bueno, sí hay alguien que se lo contaba y era mi esposo, ¿verdad? Yo le decía esto, entonces me decía, no te preocupes, vos estás bien, no te preocupes, pero, ¿verdad? Él siempre me daba el valor, siempre me ha valorado mucho, es el que me ha apoyado en todo, hasta donde he podido llegar, ¿verdad? Y más. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que callar, no solamente cuando, como decías Alberto, conversar con las personas y tampoco sin hacer como tanto de y chicos, vamos a ponernos de acuerdo. Es más, hay una serie que yo siempre recomiendo, que está en Netflix, que me encanta cómo ella se desarrolla, se llama Madame Secretary. Y ella es una secretaria de Estado, donde vemos que le pasan muchas cosas en el ambiente laboral, ¿verdad? De hombres, y ella no se complica tanto como analizando, aquel me va a hacer esto, simplemente, mira, ok, vos querés hacer esto, no, está mal hecho, hagámoslo así, ¿verdad? Sin hacer tanto drama, ¿verdad? Pero también lo que decías, Alberto, ocupamos una estrategia y eso con los años uno lo va desarrollando. Hace poco tuvimos un caso porque me faltó decirte, bueno, después de que salí de CNN, tenemos nuestra propia compañía de consultoría y comunicación, además de hacer periodismo, y mi manager es mi hermana, ¿verdad? Entonces, imagínense qué divertido que es también. Y estábamos en un caso, y a nosotros a veces hay algo que nos ha costado, que es hacer negocios, ¿verdad? En el sentido, negociar, porque la especialidad de uno es el periodismo, es otra, pero uno lo va desarrollando. Mi hermana pues tiene esa habilidad más desarrollada, pero nos quedamos frías hasta de mí misma, de una persona que nos había invitado a otro país, para no decir tanto, para específicamente una cosa y después nos fue agregando otras por el mismo monto para su beneficio. Entonces, en otras circunstancias, como que uno no hubiera sabido ni cómo ni qué decir, ni cómo decirlo, pero yo se lo dije claramente. Y me sorprendí de mí misma y mi hermana se quedó muerta de la risa y dice, wow. Y nada más le dije, oye, digamos que se llama Raúl. Oye, Raúl, entonces esto cómo lo vamos a manejar, porque ya esto no estaba, ¿no? Algo que para ustedes, ¿verdad? Los business people, es algo muy fácil, pero para uno dar ese paso, ya lo dimos, y entonces ya es más fácil. Simplemente decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué estrategia vamos a dar? Porque eso no estaba, y te podemos apoyar en esto, pero ¿qué remuneración adicional va a haber? Y punto, ya, ¿no? Entonces, son cositas que antes yo no hacía. En el mismo CNN, en ese contexto donde todos los que somos periodistas en un canal y que somos presentadores, añoramos estar también en el lugar donde ocurren los hechos, ¿verdad? No solamente en el set principal, y para eso siempre que siempre mandaban a los dos más, digamos, los dos veteranos, que eran Patricia y Jorge, y yo a veces decía, me gustaría ir cuando el Papa, por ejemplo, estaba falleciendo, estaba muy mal, que me gustaría ir, no, mira, y yo me quedaba tranquila. Después dije,
wow, porque no dije más, no dije los argumentos, no, como me dijeron una vez que no, ya yo me intimidé, ¿no? Es un poco también cultural, los costarricenses no somos tan como los venezolanos, ustedes los chavos que empiezan a hablar, o los argentinos o los españoles, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo, con el tiempo va tomando esa experiencia, como tú dices, Alberto, toca solamente padecerla, pasarla, superarla, aprender y cambiar, ¿no? Mejorar. La timidez solo nos perjudica, créanlo. Wow. El silencio nos perjudica 100% a todos, en todos los sentidos. Quiero Cuéntanos, otra cuéntanos, pregunta. dale Carolina, dale. ¿Cómo haces tú como periodista para cuando haces una entrevista, bueno, difícil, ¿ok? No, no es una conversación así amena como la estamos haciendo nosotros, sino te ha tocado con mandatarios de otros países, etcétera, para ser imparcial y para no comprometerte con esa parte? Es súper difícil porque a veces tú inclusive sabes, bueno, específicamente en el caso de tu país, aunque ahora todo es como tan abierto, y Claro. etcétera, pero es muy difícil, pero yo siento que es simplemente uno tiene que sentir respeto por todo, ¿ya? Respeto e ir avanzando y dejar que la persona exteriorice su punto de vista. Esto no quiere decir como que no se le cuestione, ¿no? Pero no necesariamente como con un objetivo de lucirme yo, sino el enfoque es, bueno, vamos a exponer este punto de vista y a exponerle a esa persona entrevistada lo que piensa la audiencia, ¿verdad? Ahora hay una gran ventaja, especialmente cuando estamos en vivo, que es que las personas ahí mismo ponen sus mensajes y están exteriorizando un grupo, ¿verdad? Bueno, a veces hay otros que tienen un lenguaje muy de insulto, que eso pues tampoco, pero hay cosas muy buenas de la persona que estamos entrevistando, que están exteriorizando. Entonces uno tal vez no lo puede decir en sus palabras, pero lo dice, bueno, esta señora fulanita quiere preguntarle esto, ¿verdad? O tiene esta observación. Pero a veces también lo que sucede, Caro y Alberto, es que las cosas pueden cambiar unos minutos antes de la entrevista. Y recuerdo que me pasó con Ingrid Betancourt, luego de que ella, recuerdan el caso de Ingrid Betancourt, estuvo secuestrada 7 años por las FARC en la selva, 7 años. Yo recuerdo desde el día 1, cuando la secuestraron, hasta el día que la liberaron, porque nos tocó transmitir las dos cosas. Luego ella escribió un libro. Yo me lo leí como en 3 días, era un libro así, porque me aceptó la entrevista. Y yo estaba súper emocionada por leerla entrevistar, porque iba a ser una entrevista súper conectada, súper... Pero la noche anterior a la entrevista salió el ex esposo a revelar un montón de cosas feas, ¿no? Entonces la entrevista tuvo que incluir eso, no podíamos dejarlo por fuera. Fue muy feo, fue muy duro para mí también, porque yo ya iba enfocada en su historia y para ella también, porque al final se enojó. O sea, ella terminó la entrevista bien, pero terminó la entrevista, ya no estábamos al aire y puso el micrófono muy molesta y se fue. No se despidió, pero como periodista teníamos que incluir, aunque sea un pequeño segmento de eso, ¿no? Tú mencionabas fuera de cámara también con Chávez, ¿no? Y nos pasó varias veces, recuerdo en una de sus reelecciones que estábamos haciendo cobertura previa y teníamos un programa súper planificado con transmisiones en vivo de diferentes puntos. Y él había dicho que él no nos daba, no iba a participar de ninguna manera y que no, y que no. Cuando estábamos en medio del programa llamó que sí, pero todo estaba súper estructurado, entonces lo pudimos tener muy poquito porque tampoco el programa podía ser tan desbalanceado. Y bueno, me dio una insultada tremenda, ¿no? Que CNN y que Glenda y que todo. Pero bueno, tú te vas acostumbrando a que pasan ese tipo de cosas. A mí no me gusta, por supuesto, que no te hace sentir bien. Pero bueno, no puedes, también eso es algo que yo le hablo a los estudiantes, porque a veces tú sabes, tiene uno una lista de preguntas y todo, pero yo soy, en mi forma de entrevistar es que me meto tanto en la entrevista
que tengo las preguntas por ahí, pero para mí es muy importante poner atención lo que está diciendo, no solo ir como check, ¿no? Y resulta que me ha pasado que se me ha olvidado una pregunta importantísima luego de que termina, y es horrible. Y Es uno, horrible. ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado? En mi poca experiencia, guardando las distancias, por supuesto, me ha pasado y como le pregunté a Glenda sobre su tío Nobel de la Paz. Me explico, me ha pasado y a todos nos pasa y debe ser un sentimiento muy frustrante. Porque yo te iba a preguntar cómo es pasar de ser la figura de CNN, una cara de todos los días que te ven millones de personas, eh, muy bien ganados, porque aparte yo lo que recuerdo era que estaba siempre. No sé cómo hacías, pero siempre estaba, siempre te veíamos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue tu vida al salir de CNN? Bueno, primero contarles, porque a mí me gusta hablar con total transparencia y apertura, que hubo una reestructuración después de 18 años, ya se habían producido varias, pero fue en esa reestructuración que me tocó salir. O sea, no fue que yo escogí, eso se llama despido, ¿no? Salimos 1.400 personas y me gusta decirlo abiertamente porque a veces las personas piensan que esa es la de la tele con el glamour, no. Esa pregunta tuya es muy importante porque recuerdo cuando yo estaba en televisión, ¿verdad? O en CNN, ahora estamos en otro tipo de plataformas. eh, y por supuesto que eso te da una marca, te da un reconocimiento enorme, pero yo siempre decía, y luego me tocó vivirlo en carne propia, que tú no puedes vivir de eso, tú no puedes vivir de la fama o del reconocimiento humano, que el reconocimiento humano a todos nos gusta, nos encanta porque somos humanos, ¿no? Pero tú no puedes vivir de eso porque hoy estamos y mañana no. Entonces, qué importante es cultivar esa relación, en mi caso, con Dios, con mi familia y con los amigos. ¿Por qué? Porque el día que yo salí, para Dios, para mi familia y para mis amigos, yo era la misma Glenda. Ahí estaban, ¿no? Y tuve una vivencia una vez que me hizo abrir los ojos y reflexionar más porque lo viví en carne propia antes de salir. Y fue en Costa Rica, todos los diciembres hacen un gran desfile, se llama el Festival de la Luz, y es precioso, invierten muchísimo las empresas con sus carrozas, los niños en la Navidad, y todos los años nombran una persona para que sea mariscal. Entonces, en una ocasión me llamaron a mí, cosa que al principio yo creí que era una broma que me estaban haciendo. Pero bueno, fue una experiencia tan increíble porque, claro, tú vas de primero en un carro descapotado y toda la gente como por 5 kilómetros, ¿verdad? Ahí por las principales avenidas te va ovacionando, ¿verdad? Entonces, vea, es un momento muy lindo, la verdad, y uno va saludando y, bueno, maravilloso. Pero vean ustedes qué interesante. Cuando se cierra el telón, cuando se apagan las luces, porque nos tocó, cuando terminó el desfile, me trajeron de nuevo a encontrarme con mi familia y ya no había nadie, nadie, no había nadie ni nada. Ya todo estaba apagado, se apagaron las luces, literalmente se fue la gente, pero ahí estaba mi familia y me puse a pensar, wow, me puse a pensar en los cantantes famosos, que se cierra el telón y con quién estás. Y hay mucha soledad también, ¿no? Entonces, es importante eso, cada uno en lo que hace, ¿verdad? Saber que todos tenemos una misión en este mundo, en el caso nuestro, bueno, fue una misión de más exposición, ¿verdad? Que también es una gran responsabilidad, es una bendición, es algo muy bonito y esto me ha permitido mantenerme en los trabajos que hago hoy en día, es el mantener esa marca que me dio CNN y que gracias a eso pues me he podido abrir muchísimas puertas. Bueno, tú lo estructuraste. Sí, Tú como persona estructuraste todo eso. Eso no es gratis. ¿Entiendes? O sea, yo pienso de que en momentos difíciles, en el momento de un despido, en el momento de la entrevista que te sale mal, tenías como una estructura interna que te ayudó a manejar todo eso y que obviamente te ayudó a manejar después que saliste o sea, después que te fuiste detrás de las bambalinas, pues, donde no había nadie.
Eso hay que tener una fortaleza Pues, para eso. la verdad que no es que no fue fácil, sobre todo al principio, ¿verdad? El cambio, aunque yo descubrí que también tenía 18 años y fue como al principio, wow, después de 18 años de ese ritmo, de trabajar fines de semana, bueno, ahora estaba hablando con mi mamá hoy porque siempre que llegaba diciembre se me hacía un nudo en el estómago de saber, bueno, me tocará trabajar Navidad, 31 de diciembre, o sea, todas esas cosas tan sacrificadas que todos tenemos, ¿no? Cada uno en lo que hace, que a todos nos ha tocado. Pero entonces, bueno, al principio lo disfruté mucho, después al poquito tiempo, y ahí entendí el plan de Dios, mi hermana menor que vive aquí en Atlanta, al tener su quinto hijo, una mujer deportista que estuvo en el ranking mundial de tenis, quedó parapléjica, le dio una enfermedad y entonces yo no tuve tiempo ni de digerir mi despido, mi salida. ¿Por qué? Gracias a Dios, y ella vive a una hora de mi casa. Mi oficina cambió, o sea, yo tenía que ir todos los días a atender los niños, a atenderla a ella, a buscar hospitales. O sea, su esposo es quiropráctico, pero acaba de comenzar su propia clínica. Fueron meses de meses, y varios, tal vez los 2 primeros años, súper duros, pero tenía el tiempo para hacerlo. No estaba, o sea, ve cómo se acomodan las cosas en la cabeza. Bueno, mira, y cuéntanos entonces qué hiciste después, digamos, de esos 2 años donde vamos a decir que la intervención divina te mandó a ayudar a tu hermana, pues. Sí. Que te vino bien un despido, que a nadie le viene bien, pero después, ¿qué has hecho? Cuéntanos de tu vida, en qué podemos ayudarte nosotros a difundir cualquier cosa que estés haciendo en pro de la humanidad. Wow, muchísimas gracias. Aquí la publicidad. No, pues antes que eso, quiero decirles que cuando salí, yo no tenía ningún plan. Imagínense 18 años estar trabajando en Breaking News, noticias de última hora, eso, bueno, cuando nos juntamos es que todavía sentimos eso porque nos apasionaba y nos apasiona. Pero hoy en día es muy difícil vivir de periodismo, es súper difícil. Vemos cada vez que a eso quiero interrumpirte porque quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Con respecto a los influencers y con respecto a la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo eso ha mejorado o ha perjudicado? Sí, tu trabajo. Ok, esta pregunta tuya viene con la de Alberto, porque todo el mundo me decía tienes que reinventarte y yo no entendía lo que era. No tenía idea qué será eso, me tenían loca, reinvéntate, reinventa. No, no sabían, para mí eso eran términos raros, no. Y poco a poco fui entendiendo por qué. Porque gracias a esa credibilidad me fueron llamando, ¿verdad? Entonces un amigo me dice, tienes que estar con esa mente abierta, y así he mantenido esa mente abierta. ¿Esto qué quiere decir? Mente abierta, que a veces hay cosas que te gustan y te fascinan y las vas a hacer, que hay otras que en tu vida has hecho y tienes que aprender, y que hay otras que no te gustan, pero las haces como una misión porque tal vez son difíciles, pero aprendes, o tal vez es un aporte nuevo que estás haciendo. Danos un ejemplo de que te haya tocado eso, de algo que no has querido hacer y que te ha tocado hacer. Bueno, por ejemplo, recuerdo que nos buscaron para hacer una gestión relacionada con un apoyo a una comunidad con una enfermedad rara, y teníamos que hacer una gestión de hacer lobby con personas tomadoras de decisiones en los distintos gobiernos de varios países. Y eso yo nunca lo había hecho y no sabía cómo hacerlo. Y no sabía cómo, hey, o sea, a mí ponerme a hacerle una entrevista o hacer una noticia, pero fulanito de tal, vea, quiero llamarlo porque hay una comunidad que está descuidada, bueno, entender. Y al final aprendimos tanto y nos apasionamos tanto, sobre todo cuando entendimos lo que era esta enfermedad de la hemofilia, que los mismos periodistas ni sabíamos ni informamos.
y lo abandonada que está la gente que tiene esta enfermedad. Entonces, vimos que era una gran... Disculpen. No pasó absolutamente nada. Vimos que era una gran oportunidad, ¿no? Otras veces, cuando hemos trabajado con equipos muy desorganizados, sumamente desorganizados, que tenemos, a mí me gusta ponerme la camiseta siempre. Y cuando aceptamos un proyecto, lo aceptamos, como dicen los gringos, from the scratch, o sea, desde lo básico. Contame de qué se trata, no solo por cumplir, sino por hacerlo con autenticidad. Ahora, tú dirás, como decías Alberto, ¿qué haces? Bueno, me convertí en speaker corporativa, es decir, hay muchas empresas que necesitan, por ejemplo, el Día de la Mujer, o necesitan motivación, o necesitan una charla para sus ejecutivos, sobre cambios en la vida o sobre cambios en los trabajos, cómo adaptarse. Pero algo que también implementamos, que nunca habíamos hecho, como decís, Caro, es talleres de storytelling, ¿verdad? Entonces, lo hicimos en un banco a nivel regional y les gustó tanto que nos encargaron 13 talleres para diferentes grupos. Y es algo nuevo. Ahora, respecto a tu pregunta, bueno, también a veces nos toca la política, es lo duro también, cuando nos toca la parte política, pero yo lo veo como una visión, porque es muy difícil y cada día se hace más difícil poder reportar de política por los contextos y por las divisiones y los extremos, ¿no? Y las redes sociales con los fake news. Entonces, tú preguntabas, la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso nuestro, como periodistas, es maravillosa la gran, todas las herramientas que podemos utilizar con la inteligencia artificial, pero también con mucho cuidado, no es que tenemos todo resuelto. Un día de estos, en una de las aplicaciones pude identificar un montón de errores, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos que facilitan, pero al mismo tiempo, como es todo con el Internet, es un mundo maravilloso, pero también puede ser un mundo destructivo, o como lo estamos viendo, con noticias falsas, con la creación de personas o de avatars, ¿no? Como si fueras tú hablando, que ya lo hemos visto, montajes que ya me ha pasado, montajes como si yo estuviera vendiendo productos para adelgazar o para problemas de incontinencia, que me han llamado la gente, que hicieron un montaje con medios creíbles, etc. Entonces, todo este tipo de cosas a las que nos vemos expuestos, que son verdaderamente desafíos, y hay que ir aprendiendo cómo manejarlos, y hay que ir también siendo consciente de, ok, conversemos con las personas, no solo texteemos, no solo chateemos, no sé, como hacen ahora los jóvenes, cómo cuesta, ¿no? Ya me ganaste, ya. Ese es mi punto. Mira, yo tengo una experiencia con mi hija y nosotros nos íbamos a la playa y yo me llevaba 8, 10 niñas, o en el caso de mi hijo varón también. Llegué cuando ya estaban los Blackberries aquellos, ¿te acuerdas? Yo dije, no, un minuto, cenando, un minuto. Y agarré la cartera de mi esposa y le dije, aquí meten el celular hasta que yo diga. Excelente. ¿Y cómo te Y hubo una que se puso a llorar. Le dije, mira, no te va a pasar nada, tienes 12 años, mi niña. Ponlo y si no aguantas media hora yo te lo devuelvo. Bueno, fueron las mejores 3 horas de la vida. Ah, fueron 3. Yo creí que eran más. 3, 4 horas. No, es que mira, la gente no tiene idea del daño que hace los aparatos estos. Sí, tienes toda la razón. Aquí vino un catedrático de la Universidad de Madrid, el doctor Alfonseca, una belleza de persona, 80 y tantos años, y llegamos a la conclusión de que o hacemos los exámenes papel y lápiz o los hacemos orales para poder rescatar un montón de cosas que no tienen ningún sentido con eso. Disculpa que te haya interrumpido, pero yo tenía que decirlo porque es que me encanta que
es que la inteligencia artificial muy buena para muchas cosas, pero no se pueden olvidar de nosotros las personas. Las relaciones humanas, y no, pues ahora Sí, todos estos problemas de salud mental, el aislamiento en que viven, empezando por los jóvenes. sí. No sé si les pasa, uno va en las mañanas que yo camino con mi esposo y vemos los chicos que van a tomar el autobús, todos están así, nadie está conversando entre ellos, todos, ¿no? Todos. Y es un aislamiento, así que sí nos hemos excedido como seres humanos y esto está cobrando la factura. Bueno, y además en la otra parte también, de que quien a través de esas redes sociales, en vez de ser el periodista que transmite las noticias, está el influencer que a lo mejor, tú sabes, tiene la parte positiva, el buen influencer, la parte no tan buena de la persona, y los chicos siguen esas influencias, pues. Yo voy a traer a este canal y se me viene a la mente que lo puedo hacer con ustedes, lo de la niña emo. Aquí en Venezuela hay una situación tremenda con una niña que se ha hecho viral, pero una niña que vive en un barrio pobre y los influencers malos, los dañinos o tal, la están reventando. ¿Por qué? No le perdonan el éxito. Ya yo se los traeré. Lo Ay, voy a comentar. es interesante. Después me pasas la información para entrevistar a esa niña. ¿Qué edad Yo, tiene? a mí me encantaría. Yo voy a ver cómo la contacto, pero si tú me permites, le digo que Glenda Umaña de CNN, de Atlanta, y que ahorita es una mujer espectacular, independiente, la quiere entrevistar. Entonces, yo lo hago. A partir de este momento me voy a dedicar a ver cómo la entrevistamos. Claro. Una otra cosa que quisieras agregar, Carolina, tú también, por favor, si quieres alguna pregunta o expresar algo, con todo gusto. Llevamos 40 minutos y no nos hemos dado cuenta. Bueno, por mi parte, yo creo que acá podríamos seguir hablando y yo seguir haciéndote preguntas, pero yo creo que, tú sabes, está englobado todo lo que queríamos saber de tu historia y de lo grandiosa que eres como mujer. Y bueno, para mí, desde el primer momento que yo te conocí, tú siempre has sido un ejemplo a seguir. Y me parece que tu presencia, tú eres, o sea, tú ni siquiera expresándote ya con tu imagen corporal, para mí eres increíble, o sea, así que yo te doy las gracias por haber aceptado esta invitación, bueno, por tenerte en mi vida y ahora en la de Alberto, y cuando quieras volver, acá estamos otra vez. Ay, no, muy agradecida por tomarme en cuenta. Para mí vale mucho conversar con ustedes. Y recuerden que, bueno, ya Caro tuvo esa valentía de contar su historia. Y antes también lo mencionaste, pero quizá muchos que están con nosotros no te escucharon ni saben de qué se trata. Y yo creo que es importante tal vez que busquen el capítulo donde tú cuentas, porque quizá hay muchas mujeres y muchas personas que han sufrido un abuso y bueno, el atreverse a contarlo en esta etapa de la vida me parece muy valiente y muy empático, y sobre todo saber que se puede ir superando, me imagino, porque no he pasado por eso, y buscar ayuda. Y Alberto tiene algo importantísimo que no les ha contado, que no lo compartió fuera de cámara, y bueno, yo no sé para cuándo vas a tener tu testimonio y tu propia historia, que me la contaste por encimita. Pero Alberto, esa historia está increíble, increíble. ¿Cuándo la vas a tener con Caro? Hola, En el pon la próximo. hora y el día, pongan ustedes dos la hora y el día y yo voy a estar ahí, los prometo. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Carolina, querida mía, la heroína de Grandes y Chicos y del tío Alberto. Gracias, gracias por todo tu aporte y por traer a Glenda. Y Glenda, mira, de verdad que pareciéramos que estaba hablando con mi hermana. Que viniste sin ningún tipo de prejuicios, aceptaste venir, has estado acá divino, de verdad que estamos encantados. Esto nos va a ayudar, vamos a ser egoístas también, Carolina y yo. Vamos a usar a Glenda Umaña en el buen sentido de la palabra, por favor, nadie me malinterprete.
el nombre para difundir esto y para que llegue a la mayor cantidad de gente. Te invitamos, yo te prometo que voy a dar la entrevista en exclusiva para ustedes dos, lo prometo. Y no voy a guardar nada. Maravilloso. Porque pasaron muchas cosas también que yo quiero compartir sobre la depresión. Ahora que conozcan al tío Alberto. Sobre la depresión, que pasé, sobre la tristeza que muchos pasamos y que seguimos teniendo de alguna manera todos y cada uno, y que nos da miedo porque nos van a querer menos si contamos nuestra historia. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad, un miedo tonto, pero es. Glenda, este es tu canal. Las veces que quieras venir, por favor, no dudes. Para tu hija, por favor, le mandas un saludo y le dices que si quiere traer la historia de cómo ayuda a la gente, también la vamos a tener acá. Y a todo el que quiera venir a contar su historia, dentro de la posibilidad que tengamos nosotros, que no somos profesionales ni psicólogos ni psiquiatras, pero somos gente que quiere y desea ayudar. Podemos remitir a los psicólogos y a los psiquiatras, a esa gente que nosotros no podemos ayudar médicamente. Seguramente muchos están viéndolos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un corazoncito, le dan like, por favor, se suscriben, se lo mandan a todo el mundo. Glenda, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, amigos, chao a todos. Chao, que Dios los bendiga.